Programa Salud desde el Alma, aquí dando el saludo a todos ustedes, a todos quienes nos acompañan en este momento, a Gonzalo, a Wendy, a Ronald, a todos quienes hacen Radio Élite y quienes hacemos Ollantay y la red de la Gran Fraternidad Universal. Para todos un día maravilloso. Sí, buenos días a todos. Aquí pues acompañándoles nuevamente. He tenido algunos días que he estado resolviendo justo a estas horas situaciones de orden laboral, ¿no? Laboral, comercial, social también, sí, social también, sí. He tenido que viajar. Bien, pero es un gusto para mí estar y compartir otra vez con ustedes. Bien, iniciamos con uno de los pensamientos de los psicoterapeutas que están investigando la conexión que hay entre los sentimientos, las emociones y las enfermedades. Y dice así: todo lo que pasa en nuestro cuerpo está ligado con nuestros pensamientos y emociones. Toda causa tiene un efecto que se manifiesta, en este caso, como salud o enfermedad. Sí, es verdad. Si coges un vaso de agua y al vaso de agua le pones una gotita de tinte azul, ¿qué es lo que pasa con esa agua? Toma un color diferente, ya no es el agua blanca transparente, cristalina, sino es un agua cristalina también, pero ya con un tono azul. Eso es lo que pasa con nuestro cuerpo. El momento que las emociones, los pensamientos y las emociones actúan, se manifiesta en el cuerpo, o sea, cambia de tonalidad el cuerpo, se enferma. La misma energía, los mismos campos energéticos que tenemos del aura, cambia considerablemente. Sí, más específico no puede ser que el descubrimiento y el experimento que hizo Masaru Emoto al trabajar con los pensamientos, las emociones, las oraciones, las bendiciones, las maldiciones, los sonidos hechos a un cristal de agua. O sea, al agua se le cantaba, se le bendecía, se le decía que se le ama, en fin, una serie de cosas positivas, y luego se cristalizaban, se congelaba el agua y se formaban cristales maravillosos, hermosísimos. Cuando había una música de Beethoven, de Mozart o también de música agradable, ¿no? Y pensamientos amorosos. Y otros feísimos. Y otros tan desagradables como la música del rock pesado y, bueno, canciones muy agresivas. Palabras de odio. Palabras soeces, vulgares, o decir que te odio. El agua, al ser congelada, emitía también cristales muy desagradables. En algunos casos la gente decía ver hasta monstruos en esas imágenes formadas por los cristales de agua, cuando las palabras que se mencionaban o las emociones que se soltaban frente al agua eran negativas. Entonces, imagínense, amigos, cómo será en nuestro cuerpo, que somos el 70%, alrededor del 70% de agua. Es decir, y el agua está relacionado con las emociones. ¿Cómo se sentirá nuestro cuerpo a nivel físico cuando nosotros estamos permanentemente emitiendo pensamientos y teniendo emociones dolorosas, negativas, a diferencia de lo que pasaría si estuviéramos constantemente bendiciendo, alabando y agradeciendo a la vida, agradeciendo a Dios, agradeciéndonos unos a otros por estar juntos, porque nada es casual, todo tiene una razón de ser. Sí, observemos, es una agresión al cuerpo, los pensamientos y las emociones que tenemos. Cuando son negativas. Cuando son negativas. Pero en cambio es una alabanza, una bendición, el decir, el tener pensamientos positivos y el tener actitudes y emociones positivas, porque todo se refleja en el cuerpo. Entonces ustedes noten en los parientes mismos que tienen, personas que son sanas, tranquilas, que nunca ven mal de nadie. En nada, ¿no? Y en nada, que todo lo ven positivo, aunque si un día no tienen que comer, le dicen, bueno, voy a aprovechar y hoy día voy a tomar bastante agua para hacer dieta. Un ayuno limpiador. Sí, lo miran de esa manera. Entonces,
ustedes van a notar su rostro, ustedes van a notar su actitud. Es más, es rico acercarse a estas personas porque uno se siente bien. Ellos emanan una energía de paz, de tranquilidad, que mucha gente les dice, uy, qué bien se siente al lado tuyo. Claro. Pero en cambio, al lado de una persona que solamente tiene pensamientos agresivos, que tiene odio, tiene resentimientos, hoy cuando uno se acerca es que, ay, mejor me retiro de aquí, no muy cerca porque es peligroso. Sí, y se le nota en el rostro, se le nota en su expresión, cómo emana todos esos sentimientos. Y claro, el cuerpo termina enfermándose en algún momento. Entonces debemos tener mucho cuidado y mucha atención en lo que decimos y en lo que hacemos. Y en lo que pensamos y sentimos. En lo que pensamos. Porque el cuerpo lo va a tomar con mucha precisión. Fíjese, a tal punto es la precisión que Gerald Hammer, un médico alemán, tuvo la maravillosa decisión, o qué digamos, ¿no?, de haber escudriñado tanto, estudiado tanto para encontrar que cada área de nuestro cerebro, él formó un mapa en el cerebro, en los escáneres, en las resonancias que hacía en cerebro, para detectar que cada zona específica del cerebro estaba relacionado con una emoción también específica que creaba un problema en determinado órgano de nuestro cuerpo. De manera que él, viendo ese escáner, viendo esa imagen en el cerebro, él podía decir, esta persona está viviendo un conflicto, pónganse ustedes, de separación de su ser querido, o este otro está viviendo la muerte de un ser querido, o este está viviendo la pérdida de una herencia, está siendo traicionado. Él podía decir qué órgano y qué emoción estaba siendo afectada, solo con examinar el escáner radiológico. ¿Se imaginan ustedes, amigos, hasta dónde llega esa situación? Pues así sucede con el cuerpo. Es una precisión que nosotros podemos decir maravillosa, perfecta. Nuestro cuerpo está diseñado de manera tan hermosa y tan precisa que si pusiéramos un poquito más de atención en él, podríamos evitar las enfermedades. Todos estos conocimientos que se están difundiendo a través de la medicina integrativa y la nueva medicina germánica del Dr. Hammer, si supiéramos esto, pondríamos atención para ser más, aceptar más las circunstancias que nosotros mismos hemos creado. Porque recordemos, amigos, que todo lo que vivimos es consecuencia de lo que hemos hecho en el pasado. Entonces no podemos echar la culpa a la mala suerte que tengamos o a la buena estrella que tiene el otro. El cuerpo es un mapa. Los médicos le examinan el cuerpo, la parte física, y le atienden la parte física. Pero ahora este nuevo tipo de médicos, en donde van más allá, cuando observan al cuerpo, están definiendo cuáles son las emociones y los pensamientos que tiene una persona, con solo mirarle el hígado, con solo mirarle los riñones, con solo mirarle el estómago. Ya saben qué es, cómo es y a dónde va el problema de cada persona. Hammer, claro, descubre que también se presenta y se enfoca en el cerebro estos puntos, estos terminales. Entonces, cuando él examina el cerebro y examina los puntos Hammer, entonces se descubre en qué órgano, a qué órgano fue esa emoción y le está afectando. Un cáncer, por ejemplo. Entonces, si los médicos aprendieran a analizar el cuerpo más allá de lo que en la universidad les han enseñado, las cosas serían diferentes. Y una solución a sus problemas mucho más rápido de lo agresivo que es ahora para tratar de solucionarles, con medicamentos muy agresivos que terminan haciéndole daño a la persona. Así es, y yo iría un poquito más allá. Todos y cada uno de nosotros, sin ser médicos, podríamos comenzar a poner atención a esto, que es tan sencillo. Es sencillo comenzar a entender que las emociones que tenemos van a repercutir en nuestro cuerpo. Eso, por lo menos eso, de modo que cuando estamos sintiendo un enojo intenso, cuando estamos sintiendo una tristeza profunda, cuando estamos sintiendo
¿qué digamos? Una ira, ¿sí? Decir, bueno, ¿yo por qué exagero en esto? Voy a calmar esta situación, no quiero enfermarme, no lo voy a permitir. Amigos, hacemos una pausa y estaremos inmediatamente con ustedes. De Gurdjieff, las enseñanzas, los consejos de Gurdjieff, viene este que nos dice lo siguiente: no mientas ni robes. Si lo haces, te mientes y te robas a ti mismo. Sí, dice Amayuya, Amashua, Amaquilla. En quechua significa no robar, no mentir, y se completa con el no ser ocioso, porque el ser ocioso ayuda a que aprendas a robar y aprendas a mentir. Son normas establecidas desde los principios casi. La sociedad comenzó a poner sus reglas para que no haya el caos que se formaba en los conglomerados. Entonces les enseñaron, salió la regla de no robar, de no mentir y de no ser ocioso. O sea, uno tiene que trabajar y apoyarles a todos sus familiares, sus amigos, porque el ser ocioso también implica que tú tienes que robar el trabajo de otras personas, hacer que otras personas trabajen para ti, y eso es robar. Entonces, por eso la sabiduría indígena usa estas tres normas. No mentir, no robar y no ser ocioso. Claro, que entran en parte de todos los mandamientos de las diferentes religiones. En todas las religiones está no mentir, no robar, en todas. Y las acabas de explicar tú en nuestra cultura ancestral. Ahora, vamos a enfocarnos un poquito más en el no mentir. Porque cuando mentimos a alguien creemos que estamos engañando al otro solamente, pero en realidad nos estamos engañando a nosotros mismos. Es lo primero que deberíamos darnos cuenta, ¿no? Que la mentira es un autoengaño. Sea a quien tú mientas, crees que solo lo estás haciendo al otro, pero no es así, te estás engañando tú mismo. Ahora, ¿cuál es el origen de la mentira? Esa es la pregunta que se hacen muchos investigadores. ¿Dónde? ¿Por qué se origina? Entonces se cree que esta mentira se ha ido como perfeccionando a medida que el ser humano ha ido evolucionando. Y la causa principal se considera que es la supervivencia, la sobrevivencia, para alejarse del peligro, para esconderse, para mantenerse más fuerte frente al otro, para aparentar superioridad, en fin. Pero ha sido progresivo el desarrollo de la mentira. Y se considera que no solamente los seres humanos estamos con una tendencia enorme a la mentira, también los animales. Los animales están estudiados y se ve cómo hacen maniobras para despistar, para engañar, para poder sobrevivir. Mira, estaba yo pensando y analizando el desarrollo del ser humano, no desde nuestros ancestros, sino un niño, un ser humano. Yo nací y fui un niño, fui un bebé, fui un niño. Comenzamos a recibir información, nosotros comenzamos a descubrir el mundo, pero no podemos analizar, o un bebé no analiza lo que es bueno y lo que es malo, sino viene la parte que tú dijiste. Inicialmente la humanidad se preocupaba de su supervivencia, y el niño y el bebé es eso, supervivencia, o sea, comer y dormir, comer y dormir, comer y dormir. Y luego, pues cuando ya aprende a caminar, ya tiene más autonomía, comienza a tomar cosas, no sabe y no analiza, esto es mío o esto no es mío. No, simplemente lo toma porque lo quiere usar. Lo necesita. Ese momento lo quiere simplemente. Y así vamos avanzando con el tiempo. Cuando después ya comenzamos a definir un poco, cuando nos damos cuenta que un tipo de acción no es tan buena como la otra, comenzamos ya a camuflarlo, a ponerlo pantallitas bonitas. Y eso es lo que pasa con la mentira. Sí. Así es en la infancia, en la niñez,
el niño no puede diferenciar todavía lo que es bueno, lo que es malo, lo que me pertenece y lo que no me pertenece. Lo único que reconoce como propio es a la madre. La madre la identifica fácilmente, la voz puede estar a mucha distancia y la identifica. Sí, y mira como, seguía pensando yo, como tú decías que los animales también mienten, yo podría decir que el reino vegetal también miente, porque es parte de su naturaleza. Los animales, como tú decías, hacen cosas para engañar a las personas, a los otros de su especie, cuando son perseguidos, cuando son atacados, animales que cambian hasta de color de su piel para engañar. Y, y el reino vegetal hace lo mismo. Se esconde para no ser destruido. Cierran sus pétalos, algunas flores, cierran sus hojas, cambian de tonalidades, para su supervivencia se secan momentáneamente unos meses, en fin, hacen cualquier cosa con el sentido de supervivencia. Y eso es parte de la naturaleza, o sea, originalmente no sabemos lo que es verdad y lo que es mentira. Eso sí. sucede en el niño hasta que alcanza lo que llamamos el estado de conciencia, cuando se desarrolla su conciencia y comienza a identificar y a observar en los padres, en los hermanos, actitudes que ya están movidas por intenciones. Entonces, y allí por eso es importantísimo que ahí se siembre una buena orientación para que el niño no se desvíe hacia la mentira. Porque para el niño será muy fácil seguir el modelo de los padres cuando él es muy pequeño. Si observa que los padres son honestos, respetuosos, sinceros, esa va a ser su característica cuando él crezca. Pero si en casa se acostumbra a mentir, a engañar, a irrespetar, a cambiar las cosas para mantenerse a salvo, es muy probable, casi diríamos segurísimo, que ese niño va a tener esas características. Pongamos mucha atención a eso porque se va desarrollando desde la primera infancia. Y lo interesante es que el padre corrige al niño para que no mienta y le castiga muchas veces. Pero en cambio el niño oye cuando llaman por teléfono, el padre grita, dile que no estoy aquí. Entonces el padre mismo ya está generando una mentira y eso es una confusión para el niño. Me castiga por no mentir, pero él mismo miente. Claro. Y la mentira, sobre todo cuando son muy niños, no debe ser castigada. Cuando un niño miente, no debe ser castigado, porque el niño recién está aprendiendo a valorar lo bueno y lo malo. Y si se le castiga de entrada, lo que hace es ocultarse después y comenzar a hacer las cosas a ocultas y por supuesto va a mentir. El momento que se oculta o hace cosas escondido, está mintiendo y está mintiéndose a sí mismo porque no es honesto. Y eso a veces resulta de la mala educación que tiene, de la mala formación, el castigo. Si el padre debe tener la paciencia de orientarle una y otra vez al niño. Por ejemplo, el niño le dice al papá, me encontré este billete. ¿Y dónde te encontraste? A lo mejor el niño encontró al lado de la mesa o vio que de una cartera de una señora estaba medio saliéndose. Y el niño cogió y dice, me encontré. Entonces el padre tiene que orientarle y decirle, a ver, veamos, ¿dónde fue que encontraste? ¿Lo encontraste en una mesa? ¿Lo encontraste? Entonces el padre mismo tiene que enseñarle a entregar, a devolver ese dinero y decir, no, no es tuyo. Si es dinero, pues pregunta de quién es, porque siempre va a haber alguien. Y esa educación es una y otra vez repetitiva, hasta que ya se le graba en el niño y en el joven sobre el no mentir. Luego vendrá, pues, en el mayor desarrollo ya vendrá el discernimiento del niño, del joven, ya sabrá cuándo miente o no, porque ya es consciente de esto. Al principio el niño no es consciente. Sí, entonces, resumiendo, el origen de la mentira en el ser humano se considera que es un proceso evolutivo que ha ido refinando la mentira, a tal punto que en la actualidad pues la considera hasta
muy astuta a la persona y muy sabia la persona que sabe engañar y mentir de una manera muy refinada. Ha ido, como quien dice, así la palabra sería refinándose la mentira. Y está basada en la protección de sí mismo para sobrevivir y en obtener ventajas muy sustanciales. Esas son las dos razones principales: sobrevivir y obtener ventajas. Ahora bien, ¿ustedes creen que hay posibilidades de detectar a la persona que está mintiendo? Pues los investigadores dicen que sí se puede, porque la persona cuando está mintiendo automáticamente eleva el tono de voz. Es automático, porque quiere imponer su verdad, que sabe que no es así. Entonces eleva el tono de voz, y lo otro que hace es tensar sus músculos, tensar su cuerpo. Y lo otro es no mirar de frente. O sea que usted podemos nosotros, aquellos que estudian el lenguaje corporal, saben perfectamente cómo detectar a una persona que está mintiendo. Se puede, hay gestos como cubrirse la boca después de haber hablado algo que estaba errado o que sabían que no era verdad. Automáticamente está diciendo, ¿por qué no me callé? ¿Por qué lo dije? Ahora, hay otras técnicas que también ya son mucho más refinadas, ya son mucho más sutiles para detectar si una persona está mintiendo, y es explorándole. En sanación pránica nos enseñan a explorar la energía, porque es la energía. El momento que una persona miente, el aura, el campo energético que está por fuera de nosotros, se achica, pero drásticamente se achica, pierde su magnitud y pierde su belleza. Su brillantez, su color. Y cambia de colores y se vuelven opacas, y además se reduce. Y para que la persona recupere esa energía se demora muchísimo. O sea, una persona que es mentiroso, si no se da cuenta, empedernido, ¿no? Sí, no, porque no lo ve, solamente se siente agotado y no sabe por qué. Dice, bueno, qué sé yo, a lo mejor comí algo. Y los clarividentes también lo observan. El clarividente, el que ve más allá, el que siempre está viendo el aura de las personas, el momento que ven que miente, no lo pueden engañar, porque automáticamente su energía se reduce y cambia de color, y eso lo ven. Y entonces eso es parte de nuestra estructura energética, que se modifica y que se modifica siempre. Entonces lo que tenemos que hacer, amigos, es pensar muy bien antes de lanzar una mentira. Generalmente esto se va haciendo como una costumbre cuando la persona está dada a protegerse demasiado porque no estudia, porque no ha hecho méritos para avanzar en la vida, por cuántas causas, ¿no? Se acostumbra a la persona a no decir la verdad, y eso va empeorándose energéticamente, y no sabe por qué se enferma, por qué se agota, por qué se cansa, por qué tiene que sentirse mal, porque la mentira, para sostenerla, debe tener la persona una memoria inmensa para no caer en no ser, como quien dice, descubierto, ¿no? Tenemos una llamada. Sí, tenemos una llamada. Buenos días. Muy buenos días, doctores, doctora. Buenos días. Charles, doctora. Me gustaría una preguntita. Mire, yo quisiera saber qué puedo hacer. Yo soy una madre de 42 años y yo tengo a mi hijo que tiene 20. Él a los 17 años, él me levantó la mano. Ahora, hace unos días, volvió a hacerlo. Y se va así, y me deja a mí así, maltratada, ultrajada y con muchos insultos, ¿no? Y cuando él quiere, después pasa un tiempo, él regresa y así. Y siempre cuando tiene problemas de salud, cualquier cosa, o sea, siempre yo corro y lo hago operar si es necesario, de todo. O sea, nomás me busca cuando tiene necesidades y se va así, maltratándome. O sea, yo antes dije, como tiene 17 años, y dije al final porque tiene sus frustraciones de niño chiquito, que le ocurrió muchas cosas, yo no lo crié, y entonces él me echa las frustraciones de todo lo que le ha ocurrido. Ya, entonces yo
le importa delante de los vecinos gritarme cosas horribles, tratarme como una trastornada, o sea, horrible ya. Y entonces yo, sinceramente, doctor, ahora yo no quiero que mi hijo venga. Bien, amiga, sí le vamos a dar la respuesta después del corte. Después del corte vamos a orientarla, ¿sí? Gracias por llamarnos, amiga, y esperamos que nuestra respuesta le sea favorable. Nuestro programa Salud desde el Alma, y vamos a dar respuesta a nuestra amiga a lo que podemos hacer por ella. Está Gonzalo para que lo manifiestes. Sí, hay algunas situaciones emocionales muy fuertes que tiene el chico por el sentido de abandono que él tuvo cuando era pequeño. Hay otra llamada. Entiendo que... Sí. Buenos días, adelante. Buenos días. Soy una persona de 73 años y tengo los famosos ruidos en los oídos. Mi pregunta es, ¿puede la acupuntura quitarme esos ruidos en los oídos? Bien. Amiga, en lo primero hay que investigar cuál es la razón de esos ruidos. ¿Es por hipertensión, o sea, presión arterial alta? ¿Es por problemas a nivel del conducto auditivo? ¿Es provocado por un tapón de cerumen ahí en los oídos? Habría que investigar. Se puede con sanación pránica ayudarle a explorar, investigar qué hay allí y ayudarle con acupuntura. O sea, hay muchas ramas de la medicina integrativa que pueden ayudarle, y una de ellas sí es la acupuntura. Pero primero sería lo ideal investigar cuál es la causa, cuál es el origen, para buscar la medicina que más le convenga. A veces con una simple limpieza del un buen cerumen, lavado, ¿no? Un buen lavado puede quitar eso, pero si es que esa es la causa, porque claro, si no es la causa, el zumbido seguirá. Por eso es necesario conocer bien la causa. Bien, regresando al tema de la señora de que su hijo le maltrata, entonces es como una venganza, como el sentimiento que tiene el niño está castigando a su madre, maltratándole, porque su madre cuando él lo necesitó no estuvo, y ahora que ella quiere hacer algo, pues él no le acepta. Entonces sí, es una situación que tendríamos que tratar ya más en privado, se podría decir, tratar más en privado para poderle orientar mejor, ya que aquí tenemos muy poco tiempo, porque hay que analizar muchas cosas con usted mismo, o sea, la vida suya, por qué tuvo que tomar esa medida, y la vida del niño también. Yo le invito a que llame a Ollantay al 236-1436 o al 236-1176, cualquiera de los dos teléfonos, y saque una cita conmigo, que yo encantado le voy a ayudar. Hoy día martes, y es sin costo. Hoy día martes a las 5:30 son los servicios de sanación pránica también. Bueno, sí, pero hoy día no le tendría yo mucho tiempo de poderle orientar. Claro. Así que véngase tranquilamente, llame y saque la cita, que yo le voy a ayudar con gusto. Bien, entonces si hay casos tan serios y tan graves que no se pueden con una simple respuesta a nivel de programa radial resolver. Entonces sigamos conversando sobre el tema de la mentira. La mentira ya sabemos que energéticamente nos destruye, ¿no? Y si creamos un hábito de la mentira, pues con mayor razón estaremos permanentemente en esa situación de estar tratando de ocultar y de mantener la verdad. Ahora, ¿cuáles son? Se convierte en un desequilibrio permanente cuando una persona miente, que llega un momento que ya no sabe, o sea, regresa a la parte inicial del ser humano, la parte instintiva, que actúa por actuar sin saber si es bueno o si es malo. Entonces, en la mentira ya no saben si están mintiendo o si están diciendo la verdad, porque todo se ha confundido dentro de su cerebro. La pregunta ahora que nos podríamos hacer es si esto es un proceso evolutivo en que el ser humano ha ido desarrollándolo para tener ventajas y para sobrevivir, y quiere decir que todos los seres humanos somos mentirosos, que no hay nadie sincero. Pues se sabe que sí hay personas sinceras
¿Y cuál es la razón? Cuando la persona ha logrado interiorizar valores, hacerlos propios, como decir, pues si yo cometí un error, tengo que reconocerlo para no quedarme con el sentimiento de culpa, que es uno de los problemas más enfermantes que hay. La sensación, y es uno de los sentimientos negativos que guardan muchísimas personas y que las religiones han aprovechado para mantener a sus feligreses sometidos. Claro, y lo que tú dijiste hace un momento, la pregunta, ¿todos los seres humanos somos mentirosos? Sí, o fuimos en nuestra época cuando todavía no teníamos la conciencia del bien y del mal, cuando éramos niños. Entonces siempre tratábamos de sobrevivir, se puede decir, haciendo las cosas que luego nos enteramos que no eran las más adecuadas, las más correctas. Y luego al tomar conciencia y al aprender a razonar, comenzamos ya a ver los valores. Entonces dejamos de hacerlo, esto que lo hacíamos de niños. Claro, algunos algunos por la educación que tienen, la relación que tienen en su entorno, no dejan nunca de mentir. Sí. Y bien, pero la gran mayoría de personas sí lo dejan de hacer. Sin embargo, se ve que la raza humana en general está evolucionando hacia el bien otra vez. He visto niños pequeños, me consta haber visto niños pequeños que se manifiestan de una manera tan honesta y tan sincera que uno dice, ¿cómo aprendieron ya esos valores? Incapaces de hacer daño a nadie, aunque vaya en su contra. Recuerdo tanto de un niño, de una amiga, el hijo de una amiga que me contaba y el niño estaba ahí presente y me dice, él es incapaz de levantar la mano a alguien que le insulta. Y los padres le han dicho, ¿por qué te dejas? Dice, yo no tengo por qué ponerme al mismo nivel de ese niño que desconoce. O sea, a tal punto el raciocinio de un niño de 5 años, que diga, yo no puedo ponerme al mismo nivel de ese niño que ignora que no debe dañar a nadie. Entonces, ¿cómo se entiende eso? Un niño pequeño que nosotros digamos todavía no tiene conciencia, todavía no sabe lo que es bueno, lo que es malo. Porque la raza humana está evolucionando. Cada vez los seres humanos tenemos más conciencia de que el daño que hacemos a los otros nos hacemos a nosotros mismos. Entonces están viniendo una raza nueva de seres humanos con una evolución superior a la nuestra. Entonces ya lo han interiorizado, entonces son más sinceros. Y también porque el otro grupo de personas que no mienten es porque comienzan a tener mucho temor y aversión a la culpa y a la vergüenza. Y por eso hemos visto últimamente hasta en los diarios gente famosa que ha confesado su error cuando se han dopado, por ejemplo, ¿no? Se han dopado en una competencia. No pueden ya seguir viviendo. Después de años manifiestan su error, porque es como un alivio descargarse de una culpa, de una mentira que le han guardado celosamente durante años para obtener una ventaja, un premio, un primer lugar. Miren hasta dónde llega, pero entonces la culpa y la vergüenza puede hacer que la persona diga, basta, ya no puedo cargar con este problema porque energéticamente le está destruyendo. Ahí es cuando se puede ver a través de la percepción de la energía. Y como decimos, lo que energéticamente, porque en la energía se manifiestan los primeros problemas, los primeros síntomas o la enfermedad, llamémosle así, y luego pues se manifiesta en el cuerpo. Entonces, el momento que hay un desequilibrio y energético por las mentiras, ya comienza a atacar la parte psicológica de la persona. Ya el deterioro mental, ya después del deterioro físico. Y un mentiroso, pues, a la larga es una persona que va a tener muchas enfermedades, va a tener mucha tristeza, va a tener o sea, no se va a sentir pleno con la vida, no se va a sentir bien, realmente no va a ser feliz. Engañará, seguirá mintiendo, poniendo pantallas frente a él para hacer creer que él es muy feliz y todo, pero en el fondo no, en el fondo tienen una tristeza profunda. Es importante eso, ¿no? Saber que se puede causar más daño sosteniendo una mentira.
Eso sí, ya ahorita no, y sin mencionar la famosa ley del karma, que ya hablaremos más adelante, como muchas personas es solo por el temor que evitan un engaño, que le llamamos mentira, y que insistimos, no se puede engañar a nadie permanentemente, y mucho menos a uno mismo, porque en los casos que mencionamos de esta gente famosa que ha guardado una mentira por mucho tiempo, sienten que ya no la pueden soportar, que les ha causado tanto malestar, no hay tranquilidad, no duermen en paz, no viven en paz porque saben que engañaron y engañaron a muchísima gente. Y ya vamos a ver cuáles son las causas principales por las que las personas tienden a ser mentirosas. Que no hay diferencia en que sea más religioso o menos religioso, un político o un comerciante o un profesional. Ya vamos a estudiar todo eso porque conviene que sepamos, que nos vayamos auto estudiando cada uno de nosotros para reconocernos cómo estamos, en qué situación nos encontramos, qué tan mentirosos somos. Se han hecho hasta muchos experimentos en forma investigativa para ver qué es lo que pasa, porque mucha gente miente pero no se da cuenta que está mintiendo, ni se da cuenta, y dicen que cuando la persona inconscientemente miente, no demuestra en su rostro, no hay cambio en el tono de voz, no hay tensión corporal, puede mirar a los ojos porque está inconscientemente mintiendo, sí. Que es muy raro. Bien. Regresemos después de un corte comercial, que este tema está muy interesante. Llamen por favor, no se olviden de los teléfonos de Radio Élite. Queridos amigos, y recordarles que hoy martes tenemos a las 5:30 el servicio de sanación pránica que hacen quienes manejan esta técnica maravillosa de sanación pránica, para las personas que quieran asistir a partir de las 5:30. Y a partir de las 7 en punto de la noche, la meditación de los corazones gemelos, que es una meditación también que pertenece a la Fundación de Sanación Pránica a nivel mundial y que tiene un alto poder sanador. Sanador no solamente del cuerpo físico, sino también de las situaciones conflictivas que puede haber en una empresa, en un grupo de personas, en el grupo familiar, en fin, muy poderosa, y están invitados todos amigos a participar de ella. La entrada es completamente libre y si alguno puede colaborar, pues será bien recibido. Recuerden que es dando que recibimos. Continuamos entonces ahora con el tema de la mentira, la bendita mentira, la mentira piadosa. Hay mentiras que se consideran piadosas, pero no por eso debemos abusar de ellas. Y tal vez un ejemplo podríamos dar de ellas, ¿no? Cuando queremos que una persona no sufra exageradamente. Y les pongo un caso que se me viene en este momento. Una madre vive aquí en Guayaquil y su hijo en Estados Unidos. Se entera la familia que el hijo de esta señora tiene SIDA y está en la fase terminal. La familia se entera de que este hijo fallece por su enfermedad, pero a la madre le ocultan la causa de la enfermedad. Simplemente le dicen... La causa de la muerte. La causa de la enfermedad, primero, porque era un hombre pues que tenía una vida sexual muy prostituida y alcanza a desarrollar el SIDA, y luego la muerte en forma muy penosa. La madre nunca le dijeron esto, siempre le dijeron, tiene una enfermedad progresiva, crónica, parece que ha sido un cáncer que no se dieron cuenta. Entonces es hasta cierto punto una mentira que para evitar un dolor mayor a la madre. Sin embargo, es considerada una mentira que la gente no siente culpa, no siente vergüenza, siente más bien que está haciendo una obra buena. Ahora, nos habíamos preguntado, ¿no? ¿Hay o no hay gente sincera? Hay gente sincera cuando lo ha interiorizado. Y lo que han descubierto las investigaciones es que las tendencias religiosas que tenga una persona, o sea, cualquier religión a la que pertenezca, cualquier grupo político al que pertenezca, cualquier nivel socioeconómico al que pertenezca, el género sexual que tenga, o sea, cualquiera de esas condiciones no influye. Hay tantos mentirosos
grandes mentirosos en todos esos grupos religiosos, políticos, económicos, sociales. Pero lo que asombró a las personas que hicieron esta investigación es que quienes se dedican a los estudios de ciencias económicas y empresariales son los que más mienten. Entonces eso llamó la atención. Es por qué se decían, ¿no? Se cree que es porque manejan el dinero y es lo que más pervierte a las personas. Por obtener más ventajas económicas y dinero, la persona miente más que por ninguna otra causa. Yo me asombré cuando me enteré de esta investigación, le dije, y que los que estudian ciencias económicas o ciencias empresariales, en esos estudios, esas personas son las que más caen en la mentira. Por ejemplo, yo he explorado cuando hay medicamentos que salen al mercado, estos que son de multisistemas, y dicen que es una maravilla para todas las enfermedades. Entonces así lo promocionan los que fabricaron para vender más, y toda la cadena de vendedores que son multisistemas, que repiten lo mismo como loros. Entonces yo cojo el producto y le comienzo a explorar, y me doy cuenta que para la gran mayoría de cosas que dicen que sirven, sí, no sirven para nada. Otras, la mitad, y realmente son muy pocas que efectivamente son claro, o son tal buenas. Vez para algunas personas les hará bien y a otras no. También así, ¿no? Pero generalmente no es tanta la belleza como lo sí, pintan. Pero a donde vamos es que mienten para poder vender un producto. Y eso se generalizado. Por eso muchos productos salen a la venta, salen al mercado, y luego después de un tiempo desaparecen. ¿Por qué? Porque la gente lo compró, gastó su dinero, le puso ganas, mucha gente le puso hasta buena fe, pero luego a la larga esto se va diluyendo porque se dan cuenta que no les sirve, que no tuvo los efectos y la respuesta deseada. Ahora, veamos un poco qué es lo que produce psicológicamente. Algo mencionamos ya, ¿no? La culpa y la vergüenza, pero también dentro de la psicoterapia se reconoce mucho el desgaste emocional y psicológico que sufre una persona y que se comprueba fácilmente con las técnicas de detectar energéticamente el sistema de la persona. Pero en psicología se reconoce, la persona se desgasta. Y ustedes saben que el desgaste psicológico, el desgaste emocional lleva directamente a una enfermedad. A veces a una enfermedad crónica cuando es persistente la tensión de la persona, y a una enfermedad aguda, agresiva, violenta cuando la tensión es inmensa, es brusca y es vivida en soledad y en silencio. Entonces el desgaste es real, amigos. Y por esa sola causa deberíamos poner atención y cuidar para ser cada vez un poquito más honestos y sinceros. Ahora, a nivel energético también el daño es muy profundo, porque cuando tú creas estos desequilibrios que se altera la energía, comienzas a formar elementos elementales que se van incrustando en los centros de energía que tú tienes, y se van incrustando también en ciertas otras áreas. Son elementales, son entidades que uno mismo los va creando con la actitud, con la mentira, con el pensamiento negativo, con las emociones encontradas. Y claro, cuando tú ya tienes la energía en ese sentido sucia, es como meterle en los centros de energía cucarachas, garrapatas y todo eso. O sea, como les doy una explicación como más física, ¿no? Pero son microorganismos energéticos, así como esos bichitos que luego pues comienzan a destruir las membranas de los centros de energía, de los chakras. Comienza a destruir todo el campo energético, y claro, terminan enfermándose, y muchas veces por más medicinas, por más tratamientos y operaciones que tú hagas, no llegas a una feliz respuesta a esto, porque no resolviste el problema energético, porque había que hacer también un lavado energético, había que hacer una operación energética para destruir todos esos elementos que tú mismo los creaste. Ahora,
En resumen y en consecuencia, ¿no? El desgaste psicológico es tan grande que no tiene sentido el beneficio económico que has tenido, o sea, la ganancia que creíste tener, a la larga pierde, siempre se pierde. Y estamos observando mucho de esto en la actualidad, ¿no? Tanto sufrimiento de personas que exageraron en la mentira dentro de nuestro país. Es penoso, pero es lo que está sucediendo. El desgaste psicológico, la tristeza, la depresión, la angustia en la que cae la persona cuando ya no puede sostener una mentira. Entonces no vale la pena, porque siempre será la recompensa muy triste, muy penosa. Y hay un método, la famosa pluma que detecta mentiras, cuando la persona, o sea, se ponen electrodos para ver si la persona está o no diciendo la verdad. Y eso es real, amigos, o sea, se puede comprobar, por lo que un sanador pránico, una persona que maneja esto bien, puede encontrar y ver la causa del problema tranquilamente, ver que está faltando a la verdad. Y la persona que no sabe que el otro está explorando y sabe que le está mintiendo, simplemente se da cuenta la falsedad que hay, ¿no? No caigamos en eso, tratemos siempre de mantenernos equilibrados, sanos energéticamente. Ahora veamos, Gonzalo, cuáles son las causas por las que ¿por qué una persona miente? Primero, por tener una mejor imagen. Yo diría que esa es la más frecuente en las mujeres. Y allí entra todo lo que podemos imaginarnos que hace una mujer, y solamente veamos las ganancias económicas que tienen los cirujanos plásticos, las empresas que se dedican a fabricar cosméticos. Son millones que se ganan. La ropa, eso principalmente, ropa, maquillaje y cirugías. Hay unas ganancias extraordinarias en el afán que tiene el ser humano de engañarse, de mejorar, de aparentar una imagen que no es propia y que a veces resulta hasta en contra de su propia deseo. Recuerdo el caso hace algunos años cuando hubo un programa en que se ofrecía gratis hacerle todos los cambios que quisiera la persona para mejorar su apariencia física. Y acude una mujer joven de un pueblo en la sierra, acude para mejorar su nariz, mejorar su piel, sus pechos, en fin, transformarse. Esta mujer tenía un niño de 1 año y medio, 2 años. Y cuando la madre regresa transformada, el niño no la reconocía, lloraba y huía. La madre no la aceptó. La madre le decía, pero mi hijito, soy yo, fulano. El niño pegaba unos gritos. ¿Cómo terminó el caso? Nunca tuvimos seguimiento de aquello. Pero fíjense hasta dónde, ¿no? El afán de transformarse, por más que el esposo le decía, no, yo te quiero así, yo te conocí así y así quiero seguir, pero ella no. Ella prefirió modificar su físico. Es un tema muy interesante que hay que profundizarlo por ¿cómo se llama? El sistema o la tendencia actual de los cambios que está produciendo en las mujeres y todo el daño que se están haciendo. Bien, regresamos mañana. Mañana. Concluimos ahora nuestro programa. Salud desde el alma, información que libera. Esperamos que haya sido de su completo agrado. Así es. Y beneficio más que nada. Podido aportar algo beneficioso, ¿no? Muchísimas gracias, amigos. Bendiciones a todos. Hasta mañana.